Bien, buenas tardes. Pues vamos a continuar esta serie de entrevistas que forman parte del proyecto sobre la recepción de Heidegger en México, y en esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Pilar Gilardi del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hablaremos el día de hoy sobre la recepción, apropiación, bueno, ya nos dirá, que llevó a cabo Edmundo Gorman en torno a la obra de Martin Heidegger. Sabemos, Edmundo Gorman forma parte de aquellos pensadores, filósofos, historiadores en su caso, que tomaron cursos con José Gauss en la década de los 40 y llevó a cabo esa recepción, apropiación de la obra de Heidegger, en este caso, para introducirlo al ámbito de la ciencia histórica. Entonces, pues vamos a tener esta conversación para tener un panorama en torno a ello. Bueno, Pilar, pues muchas gracias por... Gracias Ángel, gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, en primer lugar, ¿qué importancia tendría O'Gorman, digamos, y digamos la tarea que llevó a cabo en términos de eso que tú has llamado apropiación, ¿no? Un poco en su diferencia con recepción, y esto en un texto que publicaste hace algún tiempo, precisamente sobre estas cuestiones, huellas heideggerianas en la obra de Edmundo O'Gorman. Entonces, en primer lugar, ¿qué importancia tiene la obra de O'Gorman en general en nuestro país? Y en ese marco, en el trabajo que realizó, ¿qué importancia tendría Heidegger para ese desarrollo? Sí, bueno, yo creo que tuvo y tiene una importancia fundamental, ¿no? Yo creo que en la historia de la historiografía en México, O'Gorman juega un papel fundamental. Juega un papel de ruptura también y de un poco terremoto respecto de lo que se venía haciendo en la historia. Era un combatiente, ¿no? También le gustaba la polémica, entonces estableció polémica con quien pudo y con quien se dejó, que eran bastantes, porque además lo que él estaba haciendo, él tenía formación de historiador, pero también de abogado, y estudió filosofía, y entonces era muy riguroso, era muy puntual en los comentarios que hacía, y que los otros de formación, historiadores de formación más positivista, no captaban, ¿no? Por dónde iban estos señalamientos que él iba haciendo, y que tenían que ver con una idea de refundar la historia misma, volver a pensar los fundamentos de la historia, y una cosa súper importante que es reconocer que la historia tiene el poder de ver a sí misma, de verse a sí misma y refundarse. Suena una cosa como muy ambiciosa, pero en realidad no es tan ambiciosa. Refundar no significa volver a construir un edificio, sino pensar las categorías en las que la historia hasta ese momento estaba pensando. Y en ese punto resulta, desde luego, fundamental Heidegger. Para quienes conocemos la filosofía de Heidegger, sabemos que esa es la tarea que él se propone hacer respecto de la filosofía. Y también sabemos, lo acabas de señalar tú, que O'Gorman era un asiduo alumno, además de amigo de José Gauss en la Facultad de Filosofía y Letras en la época de los 40, y asistía puntualmente a las clases de Gauss, en las que semana a semana se iba traduciendo lo que será la primera versión completa de Ser y Tiempo al español, nada más y nada menos. Que además, lo decíamos allá en el seminario, es la primera versión, es la primera traducción de Ser y Tiempo en lengua occidental. Había otros fragmentos ya en japonés, pero es la primera traducción completa. Entonces, O'Gorman se ve fascinado por la obra de Heidegger, y
decide hacer tal cual lo mismo con la historia. Volver a pensar la pregunta, no por el ser, que sería en el caso de Heidegger, sino por el sentido de la historia. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos historia? Nada más y nada menos. Y para ello, lo que propone es que es necesario tener conceptos nuevos, categorías nuevas y, sobre todo, llevar a cabo una crítica radical al proceder positivista de la historia. Sí. Y, digamos, ayer en el seminario tú mencionaste cuestiones importantes. Una de ellas es que O'Gorman tiene una idea de ontología, ¿no? Sabemos que Heidegger sí. marca esa diferencia entre lo óntico y lo ontológico, y aunque Ser y Tiempo pues va a estar bajo esa lupa de lo que él llama ontología o no ontología fundamental, aunque después va a ser esa crítica, pero tú has mencionado que O'Gorman también habla de una ontología, pero su idea de ontología es otra cosa, ¿no? Otra cosa, sí. Es diferente. Muchas gracias. Entonces, a ver, no sé si podrías como enfatizar un poquito esa diferencia en, digamos, esa apropiación que hace, o a lo mejor esa apropiación comenzaría con esa peculiar idea de ontología que tiene O'Gorman, ¿no? Sí, creo que es interesante justo pensar, señalabas al inicio de la entrevista, que más que una recepción, si entendemos por recepción algo netamente pasivo, lo que hace O'Gorman es una apropiación de la filosofía heideggeriana y llevarlo, decía yo, al campo de la historia. Y en ese sentido, una de las preguntas que va a reformular va a ser la de, por ejemplo, el ser de América. Y entonces dice, ¿por qué estamos hablando de descubrimiento de América sin habernos cuestionado antes por los conceptos que están ahí jugándose? Es decir, en primer lugar, el de descubrimiento. Porque además descubrimiento sería un término que viene de las ciencias naturales, es decir, quien descubre algo que está ahí frente a los ojos y que simplemente tendría que describir, que tiene ya ciertas propiedades que se pueden retomar y describir. Bueno, justamente, y eso me parece fundamental para ese momento, y ahora se me hace que tiene una resonancia muy importante, es la de decir, ese descubrimiento es descubrimiento, ese es el término que compete para ese acto de, León Portilla va a decir de encuentro de dos mundos, a O'Gorman tampoco le va a gustar la idea de encuentro, y entonces dice, más bien es una invención. Y esta idea de invención está atravesada por una, desde luego, tradición hermenéutica, que lo que dice es que todo nuestro encuentro, nuestro acceso con el mundo tiene que ver siempre con una forma comprensiva e interpretativa, es siempre comprensiva e interpretativa, y no un descubrimiento de algo, de una cosa en sí. Sin embargo, él dice constantemente que se trata de una tarea hermenéutica y, sin embargo, también ontológica, siguiendo lo que Heidegger repite una y otra vez en Ser y Tiempo. Sin embargo, cuando uno va leyendo y se va adentrando más en la obra de O'Gorman, te vas dando cuenta que para él ontología no tiene nada que ver con lo que Heidegger estaba pensando ya desde Ser y Tiempo por ontología, y luego todavía se va a hacer mucho más explícito. Y recordemos que O'Gorman está situado entre estos pensadores que, por la historia de México, por el contexto que se estaba viviendo, tenían una preocupación fundamental sobre la identidad del mexicano. Entonces, cuando O'Gorman habla de ontología, cuando habla de la ontología de América, cuando hay que preguntarse por el ser de América, si bien tiene un carácter hermenéutico, tiene también un carácter ontológico, y ahí se está preguntando por la identidad de América. Y entonces hay como una especie, desde mi punto de vista, una especie de
¿cómo se dice? Asunción de la ontología y la identidad. Insisto, cosa completamente opuesta a lo que Heidegger va a querer hacer. Pero también decíamos, ¿no?, en el seminario de ayer, no se trata de corregirle la página a O'Gorman, aunque a veces uno que estudia Heidegger cae en esa tentación de decir esto sí, esto no, esto sí, esto lo vio muy bien, esto no. Eso está mal, eso no habría que hacerlo, porque lo interesante es ver qué le sirvió para repensar esas categorías, para hacer historia. Bueno, de hecho propone él un término que es la historiología en vez de historiografía, y luego sí señalar una y otra vez que se trata de un evento hermenéutico. Y en el caso del descubrimiento de América se hace más patente que en ningún otro caso. Yo creo que está pendiente hacer un trabajo de talante así tal cual hermenéutico sobre esto que instaura O'Gorman, no se trata de un descubrimiento, sino de una invención, yo diría un encuentro, pero además todo lo que en el ínter está, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la conquista. O sea, es una tarea que sería importantísima, es un evento hermenéutico como pocos así, ¿no? Tan gráfico que de verse, ¿no? Pero sí, efectivamente, respecto de tu pregunta, porque me fui como por otros lados, la pregunta tendría que ver con esta idea de cuando habla de ontología, creo que desde luego O'Gorman, pero me parece que también algunos de sus contemporáneos están hablando de identidad. Y bueno, no solo en México, ¿no? También esto va a suceder en el existencialismo de alguna manera, la recepción de Heidegger como existencialista de la que se va a tratar de deslindar, ¿no? Respecto de esto que señalas, yo creo que muchos han observado que, pues digamos, el primer impacto o la primera recepción que tuvo Heidegger, pues efectivamente tuvo que ver con una filosofía existencial, existencialismo o antropología filosófica, y yo creo que parte de esa apropiación o recepción que se llevó a cabo en México, pues está ligada a eso, ¿no? Sí. Un poco a esta idea de existencialismo. Pero por lo que tú has señalado y has escrito, parecería que O'Gorman destaca algo en la obra de Heidegger y no otras cuestiones. Has señalado, por ejemplo, que no habla de fenomenología, no habla tanto de fenomenología, y no sé hasta qué punto sí estaría una visión, digamos, existencialista, o más bien lo que le interesa es precisamente la hermenéutica, una idea de hermenéutica y lo que está en juego con la comprensión, con los presupuestos. Digamos, sí. ¿tú pensarías que eso sería lo que más llamó la atención de O'Gorman para su trabajo? Sí. No tanto, digamos, una idea de existencia. Sí, como en otros contemporáneos que netamente hablan de la identidad del mexicano. Sí habla O'Gorman de una ontología de América, que sería equivalente, igual que la pregunta por el sentido del ser, o la pregunta por el ser, la pregunta por el ser de América. Entonces ahí sí creo que, insisto, se juega esta idea de identidad. Sin embargo, yo creo que el fuerte del pensamiento de O'Gorman está en la hermenéutica. Yo creo que ese es a diferencia de otros de sus contemporáneos, lo que subraya él, y esto para el quehacer historiográfico es fundamental, bueno, y en general para la filosofía también es fundamental, y implica un sismo, ¿no? Es esta idea de que todo encuentro con el mundo se da siempre en términos interpretativos y comprensivos. Y entonces retoma de Heidegger esta idea de la comprensión y la precomprensión y de los presupuestos, que son los pilares de la hermenéutica. Ahora, en el caso de Heidegger,
Pues sí queda claro que es una perspectiva filosófica, ontológica, digamos, y que siempre marca como esa diferencia respecto de la ejecución o las concreciones de las ciencias, ¿no? ¿Qué problemas verías tú, digamos, en este interés de O'Gorman en repensar la ciencia histórica y, digamos, pues su efecto, ¿no? En términos ya de concreción, ¿no? ¿Es viable, es posible o se trata de una subordinación de algunos aspectos? No sé, ¿qué consecuencias habría, digamos, de esta tematización de O'Gorman? Sí, yo creo que para Heidegger, y en esto las ciencias se revelan, obviamente, tienen toda la razón de revelarse, para Heidegger la fundamentación de una ciencia particular, concreta, tendría que venir de la filosofía. Es decir, Heidegger mismo lo dice, ¿no? Cuando una ciencia se repiensa a sí misma, entonces ya no está en el ámbito que le compete a ella misma, sino en el ámbito de la filosofía. Y obviamente, bueno, yo creo que no es así, y O'Gorman lo que va a subrayar es que no es así. Es decir, no necesariamente, no necesita la historia de la filosofía para repensarse. Pero esto implica también una reconcepción de la historia, porque implica que la historia no solamente es una recopilación de datos, sino que la historia tiene que ejercerse en el ejercicio de la... tiene que ejercer el ejercicio de la reflexión y del análisis. Entonces, la propuesta es fuerte porque para que la refundamentación no venga de la filosofía, sino de la propia ciencia, la ciencia tiene que pensarse a sí misma, tiene que aprender a pensar, no solamente a recopilar datos, y que es lo que está proponiendo O'Gorman. Entonces, desde el propio Heidegger, ortodoxamente, sería muy cuestionable, creo yo. Sin embargo, no sería un imposible, no sería no implicaría tampoco, creo yo, un absurdo. Porque en algún momento, creo que en Ser y Tiempo lo sugiere, ¿no? Esta idea de no se trata de hacer de que la historia sea un conjunto de hechos y de datos, sino que habría que considerar una idea de tiempo que está atrás, distinta a esta concepción lineal que se hereda del positivismo. Entonces, aunque no creo que sea una preocupación heideggeriana, tampoco sería un disparate. Respecto a esto que dices, digamos, para Heidegger estaría más o menos clara o intenta aclarar esta diferencia entre historia e historiografía. Ajá. Y tú señalas que O'Gorman intenta proponer algunas categorías, ¿no? Como historiología, ¿no? Ajá, sí. ¿Cómo estaría, digamos, esos conceptos o esos términos en O'Gorman? Si es que, ¿qué lugar ocuparía esa historiología entre la idea de historia e historiografía? Me parece que ocuparía el lugar de la historiografía. Okay. O sea, sería como la traducción la traducción hermenéutica de la historiografía. Sí. Pero, digamos, con ese intento de incluir el carácter vivo de lo histórico, ¿no? Exactamente. Ajá. Sí, de no convertir el pasado, que canónicamente se ha dicho que es como el objeto de la historia, el objeto de estudio de la historia, en un fósil, en algo que se encuentra y que podemos voltear y encontrar ahí atrás, entonces la Revolución Mexicana fue esto, ¿no? Entonces, revivificarlo. No, esa es una idea también muy de Heidegger, ¿no? Del mundo, y bueno, de la propia fenomenología, el mundo de la vida, que O'Gorman no recibió como tal. Hay que ver también cuáles son esos textos que
conoció Gorman de Heidegger y que se conocían en ese momento de Heidegger. Y sí, creo que habría la historiología sería, sí, esa historiografía revivificada, sí, sí. Y actualmente hay algunos trabajos interesantes que vienen de investigadores o de alumnos del posgrado que están haciendo, retoman esa tarea. Y digamos, en esto que tú señalas respecto del, que es el texto más famoso de O'Gorman, ¿no? La invención de América, y digamos su presupuesto de la idea del descubrimiento de América. Sí, ¿no? Que hay uno anterior. Ajá, que desde 1949 ¿no? Empezó esta tematización. Sí, sí, sí. Y el asunto ahí que tú señalas en tu texto es que hay como una correspondencia que O'Gorman intenta desencubrir, ¿no? Si efectivamente para Heidegger es la pregunta por el ser, pero que, como sabemos, no hay preguntas ingenuas, sino que a donde se dirige especialmente al sentido, ¿no? Y tú señalas también la pregunta por el ser de América, pero buscando precisamente el sentido. Y esto implica, como para Heidegger, pues una correspondencia en el modo de abordar el asunto, ¿no? Entonces, también, si entiendo la propuesta de O'Gorman, tendría que haber también entonces un cambio, un giro en torno a la ciencia histórica, ¿no? Es decir, un poco como Heidegger lo señala, es decir, la necesidad de que el acceso corresponda precisamente al qué, ¿no? A lo que va a ser tematizado, ¿no? ¿Y qué alcances tendría esto, digamos, en esta... no sé si eso se refería con el texto de Crisis y Porvenir de la ciencia histórica, si desde ahí ya un poco estaba pensando esa pues especie de revolución o de giro en torno a la ciencia histórica, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que sí, que está pensando en este giro en el quehacer de los historiográfico y de los historiadores, y que lo vuelve a pensar en otros terrenos, pero el más conocido, como dices, es el del descubrimiento de América. Y yo creo que ahí es donde se ve claramente ese talante, insisto, hermenéutico, que tiene que atravesar toda la investigación. O sea, que no se va a limitar solamente a un hecho, sino que toda forma de aproximarse a un hecho histórico tiene que ser desde ahí. En realidad, habría que pensar ¿qué significa un hecho? Y bueno, claro, también decíamos ayer, esto recuerda siempre a Nietzsche y a esta idea de no hay hechos sino interpretaciones, que hay que leer con cuidado, porque el peligro, o sea, igual que creo que es muy incisivo y muy pertinente el análisis de O'Gorman, hay una cuestión que queda coja, por eso creo que hay mucho que hacer en esa línea, porque ni Heidegger ni sus predecesores en la línea hermenéutica lo que propusieron era que el hecho de que nuestro acceso al mundo fuera comprensivo e interpretativo implicara una relativización absurda de los hechos. O sea, reconocer que lo sucedido o lo que sucede tiene diferentes perspectivas no significa caer en el relativismo. Pero esa tesis es difícil de fundamentar. O'Gorman no lo hizo, desde luego. O sea, O'Gorman repitió muchas veces que la historia se trataba de perspectivas
que la historia se trataba de diferentes puntos de vista, que había diferentes interpretaciones y que todas provenían de un contexto y de presupuestos y que esos había que hacerlos relevantes. Pero hay el peligro de pensar, bueno, ok, todo esto es relativo y entonces, ¿no? Tú dices, la revolución fue en tal fecha, yo digo que fue en otra fecha, que sucedió así, que sucedió... y eso nos lleva a un problema que es muy duro, que es el de qué se está entendiendo por verdad, que es uno de los problemas, bueno, es uno de los problemas de la filosofía en general, pero que se hace muy evidente en la hermenéutica. O sea, lo que habría que evitar sería, pero esto no fue una tarea de O'Gorman, sería pensar que existe un hecho y alrededor de este hecho múltiples interpretaciones y que en realidad de ese hecho pues no podemos saber nada más que las interpretaciones. No podríamos acceder al fenómeno mismo, digamos, y ahí creo que hay un peligro porque lo que se está olvidando es que no hay este centro, sino la manifestación misma del hecho. O sea, el hecho es sus manifestaciones, no lo que no podemos conocer, sino simplemente aproximarnos a ello. Y ahí es donde creo que falta la visión fenomenológica. No, a lo mejor lo que estoy diciendo es un poco oscuro, pero creo que sí hay una diferencia en comprender el hecho como algo que está, digámoslo así, cerrado en sí mismo, inaccesible, la cosa en sí, como una especie de noumeno, del que solo podemos conocer, insisto, como interpretaciones diversas, al hecho de comprender que las manifestaciones mismas son el hecho. Y eso sería, digamos, como esta idea de verdad histórica, o sea, si se puede hablar en esos términos desde O'Gorman, de verdad histórica, que bueno, efectivamente coincidiría con Heidegger en que no es la idea tradicional de verdad en términos de adecuación, de concordancia, ¿no? Sino quizás más, no sé si se aproximaría más a esta idea de desocultamiento, tal como Heidegger enfatizaba en sus momentos, ¿no? Sí, de manifestación, ¿no? Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Gracias este diálogo. a ustedes. Creo que ya tenemos un panorama de esa apropiación que lleva a cabo O'Gorman. Muchas gracias. Gracias a ustedes.